Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como les decía, bueno, recordarles que estoy pasando asistencia, así que para que me dejen su nombre anotado en el chat, ¿ya? Y así me va a ir quedando grabado igual, ¿ya? Respecto a la clase de hoy, es una continuidad de la clase anterior, ¿ya? La vez pasada vimos las polifonías, que eran las distintas voces narrativas, ¿ya? Y cómo estas se van entremezclando. Ya a la vez vimos también el concepto o la idea de lo femenino o la visión feminista también, por así decirlo, en la literatura del siglo XX, que es la literatura contemporánea. ¿Ya? Hoy día vamos a profundizar un poco en eso, sobre todo el concepto de polifonía, analizando la obra el fragmento que le compartí de Virginia Woolf, Las olas. ¿Ya? Muy bien. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Ahí sí. Bien, respecto al fragmento, espero lo hayan podido leer. Bueno, si no, no lo pudieron leer, de todas maneras los vamos a comentar ahora, ¿ya? Bien, respecto a la autora, habíamos dicho, cierto, que Virginia Woolf era una de las autoras más reconocidas del siglo pasado, ya del siglo XX. Ella, de alguna manera, innovó en varias de las técnicas que usó, varias de las que vamos a revisar hoy día. Ya, ella ocupó mucho el monólogo interior, que vamos a ver en este fragmento, donde le da pie a los personajes para que esto intervengan, para que participen, ¿cierto? Y den a conocer su mundo interior. Ya la característica de los monólogos, que son estos parlamentos más o menos extensos, ¿cierto? De reflexivo, ¿cierto? Es que nosotros podemos conocer lo que piensan y sienten los personajes, ¿ya? En el mismo sentido, ya tenemos también los diálogos, en este caso los diálogos que van a estar mezclados sobre todo en la primera parte, ¿ya? Y también tenemos la corriente de la conciencia, que es cuando se entremezclan los pensamientos muchas veces de una forma más desordenada, ¿ya? Son algunas de las innovaciones que hizo esta autora y todo eso tiene que ver con la pluralidad de voces. Pregunta para ustedes. Este texto se llama Las olas y Las olas ya nos puede anticipar un poco que va a tener como una relación con el mar, ¿cierto? Lo marítimo, ya, por lo menos esta primera parte, ¿cierto? Y por las descripciones vamos a ir dándonos cuenta de dónde ocurre, ¿cierto? Lo que nos describen. Y por otra parte, nos vamos a dar cuenta que esta intervención de los personajes, este diálogo, pareciera que fuera como un oleaje, que constantemente van como en un vaivén, ¿ya? Bien. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la relación entre la naturaleza y las emociones? ¿Se podrán relacionar la naturaleza y las emociones humanas? Por ejemplo, a ver, pongamos la siguiente situación. Cuando ustedes alguna vez han ido a la playa o han ido o han estado en, no sé, en algún campo, en algún bosque, o si les gusta ir a la montaña, alguno ha ido, o cuando han estado en un paisaje natural, ¿qué, qué sentimiento, qué emociones le ha provocado ese paisaje? Por ejemplo, ¿recuerdan alguna situación, algo en sus vidas en relación a a los paisajes? ¿Recuerdan alguna situación, algo que lo haya marcado? ¿Recuerdan algo que lo haya marcado o no? Por ejemplo, que tenga que ver que en relación a los sentimientos que despiertan ustedes un paisaje, por ejemplo. ¿Ya? Cuando quieran intervenir, participar, activan el micrófono. ¿Ya? A los que se van conectando, bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos comenzando ya. Estábamos en esta primera parte comentando el texto de las olas, ya que lo vamos a comentar ahora. Bien, como les decía, bueno, acá en este fragmento, lo que pasa es que justamente los sentimientos, las emociones de los personajes se relaciona como, con lo que van observando. Entonces, va un poco en esa línea. ¿Ya? Lo voy a ir leyendo y lo vamos comentando. Veo un aro suspendido encima de mí, dijo Bernard. El aro vibra colgado de un lazo de luz. Veo una lámina de pálido amarillo, dijo Susan, que crece y se aleja al encuentro de una raya púrpura. Oigo un sonido, dijo Rhoda, de un gorjeo que se eleva y baja. Veo un globo, dijo Neville, que cuelga en el aire, en la vertical caída de las inmensas laderas de una colina. Veo una borla carmesí, dijo Ginny, con hebras de oro enroscadas. Oigo una pateada, dijo Lois. Hay un animal grande con una pata encadenada y patea, patea, patea. Mira la telaraña en la esquina del balcón, dijo Bernard.
Tiene cuentas de agua, gotas blancas de luz. Las hojas están amontonadas alrededor de la ventana, como orejas puntiagudas, dijo Susan. Una sombra se proyecta en el sendero, dijo Lois, como un codo doblado. Hilas de luz flotan sobre el césped, dijo Rhoda, caen a través de los árboles. Si se van fijando, acá tenemos el diálogo de los personajes, ¿ya? La autora va a ir mezclando distintas voces, por eso estamos hoy día en el concepto de pluralidad de voces, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que tenemos una historia fragmentada. Al contrario de la literatura anterior, que era la literatura realista, la del siglo XIX, ¿ya? Aquí, claro, esa literatura tenía más bien un narrador omnisciente, y el narrador omnisciente lo sabía todo, ¿ya? Y te describía todo con todo el detalle, y tú no tenías que pensar nada, prácticamente estaba todo listo. Sin embargo, acá lo que nos propone Virginia Woolf es que la historia está fragmentada, y con cada personaje nosotros vamos conociendo distintos fragmentos de la historia. Entonces, en esta primera parte, conocemos lo que cada uno va observando y a través de lo que cada uno dice es que nosotros tenemos que reconstruir la historia, ¿ya? Y acá tienen que fijarse porque el estilo que aquí aparece es el estilo directo, ¿ya? Recuerden que hay tres estilos de narración. Está el directo, el indirecto y también el indirecto libro mixto. El directo es cuando intervienen directamente los personajes. Por ejemplo, acá oigo un sonido, dijo Roda. Ya, eso oigo un sonido lo dijo ese personaje, lo dijo Roda. Y el dijo Roda es la voz del narrador, pero la voz del narrador solamente para señalar lo que dijo un personaje. Eso dijo que se llama verbo dicendi. Ya, así se llama, o verbo dicendi. Ya, así es el nombre que recibe, el nombre técnico. Ya, pero es simplemente es lo que dice el narrador, dijo que. ¿Ya? Y eso es para introducir el estilo directo. En cambio, cuando se mezcla lo directo con lo indirecto, estamos en lo indirecto libre, y cuando solamente habla el narrador, es el estilo indirecto, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Sigamos. Hilas de luz flotan sobre el césped, dijo Rhoda, caen a través de los árboles. Los ojos de los pájaros brillan en los túneles formados por las hojas, dijo Neville. Los tallos están cubiertos de vello corto y áspero, dijo Ginny, y se les han pegado gotas de agua. Una oruga está enroscada formando un anillo verde, dijo Susan, y sus patas parecen muecas redondeadas. El caracol de concha gris cruza el sendero arrastrándose y deja tras de sí unas brinas aplastadas, dijo Rhoda. Otro antecedente importante es que acá en esta parte van a aparecer seis personajes. Son seis personajes los que van a ir interviniendo. Ya esta novela aborda la vida de estos seis personajes, después suma otro séptimo, donde vamos a conocer la infancia de ellos, su adolescencia, su adultez, hasta finalmente cuando ya mueren. Ya, pero eso pasa a lo largo de toda la novela. Solamente en este fragmento que estamos leyendo solamente vamos a ver esta intervención cuando eran pequeños, cuando eran niños, ¿ya? Esta narración es la narración de unos niños, supuestamente, ¿ya? Y las luces que arden en los cristales de las ventanas brillan y se apagan en el césped, dijo Lois. Las piedras están frías bajo mis pies, dijo Neville. Siento cada una redonda o puntiaguda por separado. Me arde el dorso de las manos, dijo Ginny, pero las palmas están pegajosas y húmedas del rocío. Ahora el gallo canta como un chorro de agua dura y roja en la blanca marea, dijo Bernard. Los pájaros cantan arriba y abajo a nuestro alrededor, dijo Susan. El animal patea, el elefante con la pata encadenada, el inmenso bruto está pateando el suelo en la playa, dijo Lois. Hasta ahí nos damos cuenta que por la descripción describen esto de las conchas de mar, ¿verdad? De los caracoles, en la playa, ¿cierto? El lugar donde está sucediendo todo esto es en una playa, entonces, frente al mar. Mira la casa, dijo Ginny, con las persianas blancas en todas las ventanas. Agua fría comienza a correr del grifo del fregadero, dijo Rhoda, sobre el pez dentro del cuenco. Los muros están rajados con grietas de oro, dijo Bernard, y hay unas sombras azules en forma de dedos que dejan unas hojas bajo las ventanas. Y ahora la señora Constable se pone las gruesas medias negras, dijo Susan. Cuando el humo asciende, el sueño se riza sobre el tejado, como la niebla, dijo Lois. Está describiendo, ¿cierto? Están describiendo. Al principio los pájaros cantaban a coro, dijo Rhoda. Ahora se abre la puerta de la cocina, se van volando como el puñado de semillas que lanza el sembrador, pero hay uno que canta solo junto a la ventana del dormitorio. En el fondo del cuenco se forman burbujas, dijo Ginny. Después saben, más y más aprisa, como una cadena de plata hasta la superficie. Ahora Vidi raspa las escamas de los pescados con un cuchillo mellado sobre una tabla, dijo Neville.
La ventana del comedor ahora es azul oscuro, dijo Bernard, y el aire murmura sobre la chimenea. Acá lo que están describiendo es primero lo que ellos observaban en la playa, después se van a ir acercando a una casa que estaba pues, cerca de la playa, ya, y van a ir a tomar desayuno. Esa parte están describiendo lo que les sucedió esa mañana. Una golondrina está encaramada en el pararrayos, dijo Susan, y Vidi ha dejado bruscamente el cubo en el suelo de losas de la cocina. Este es el primer sonido de la campana de la iglesia, dijo Lois. Seguirán los demás, uno, dos, uno, dos, uno, dos. O sea, están describiendo todo lo que ellos observan, lo que escuchan. Ahora escuchaban las campanas de una iglesia a lo lejos, ¿ya? Mirad cómo vuela el mantel a lo largo de la mesa. Y ahí Roda centró cierto su atención en lo que pasaba en la casa. Ahora hay discos de porcelana blanca con rayas de plata junto a cada plato. De repente una abeja zumba junto a mi oreja, dijo Neville. Está aquí, ya ha pasado. Ardo, tiemblo, dijo Ginny, saliendo el sol, entrando en la sombra. Ya, hasta ahí era todo diálogo, eran diálogos de los personajes que iban interviniendo constantemente, ya que les decía yo que estaban en estilo directo porque era intervención directa de los personajes y está introducido por la narradora que dijo tal cosa, ¿ya? Pero chicos, ¿quién tiene el audio ahí encendido? Ahí sí. Ya. Ahora vamos a pasar ahí a los monólogos. Justo aquí hay un cambio, ¿ya? Porque como era polifonía, hay un cambio de tres momentos. Teníamos los diálogos, ahora viene un monólogo, ¿ya? Dice así. Ahora se han ido todos, dijo Lois. Buenas noches, amigos de Sanfi Organizado. Estamos aquí con Jafet. El payaso chico. Jafet, el payaso chico. Y la verdad es que... ¿Quién tiene eso activado, chicos? ¿Quién tiene el audio activado? Tienen que mantenerlo en silencio si no interrumpen la clase. ¿Ya? Bien. Como les decía, entonces teníamos distintos diálogos y ahora pasábamos a un monólogo dentro de uno de los personajes. Ya dice, ahora se han ido todos, dijo Lois, estoy solo. Todos han entrado a la casa para desayunar y me he quedado en pie junto al muro entre las flores. Es muy temprano antes de las clases. Una flor tras otra salpica la profundidad del verde, los pétalos son arlequines, los tallos surgen de los negros hoyos. Las flores nadan como peces de luz en la superficie de las aguas verdes y oscuras. ¿Ya? Acá en el monólogo nosotros en realidad conocemos lo que siente, lo que piensa el personaje. Ya recuerden ustedes que en los monólogos los personajes no dicen, no exteriorizan lo que piensan, sino nosotros podemos conocer simplemente lo que están pensando, pero ellos no se lo dicen a otros personajes. ¿Ya? Después dice, sostengo un tallo en la mano, soy el tallo, mis raíces descienden hasta las profundidades del mundo a través de tierra seca con ladrillo y de tierra húmeda con vetas de plomo y de plata. Soy todo fibra, todos los temblores me estremecen y el peso de la tierra oprime mis costillas. Aquí mis ojos son hojas verdes que no ven, soy un chico vestido de franela gris y un cinturón con hebilla con forma de serpiente aquí. Acá tienen que poner mayor atención porque acá hay un cambio, hay una tercera expresión. Habíamos estado en los diálogos, ahora estaba el monólogo, y dentro del monólogo ahora hay una corriente de la conciencia. ¿Y qué es la corriente de la conciencia? Es cuando entramos dentro de los pensamientos del personaje, pero estos pensamientos saltan de un tema a otro, ¿ya? Entonces como que no hay una idea clara. Entonces lo que voy acá, si se fijan, dice al principio el personaje Lois estaba dentro de su imaginación, él tomó una planta y se veía y él se imaginaba que él era la planta. Recuerden que estamos en la mente de un niño, ¿ya? Y entonces después él dice, ya después como que él vuelve a la realidad y dice que claro, él era un chico con franela, ¿ya? O vestido de franela, ¿ya? Entonces claro, ahí hay un salto de un pensamiento a otro, ¿ya? Después dice, abajo mis ojos son los ojos sin párpados de una estatua de piedra en un desierto junto al Nilo. Después piensa en otra cosa, después su imaginación lo lleva a Egipto, ¿ya? Entonces, claro, ahí tenemos otro salto porque seguimos en corriente de la conciencia. Veo mujeres que pasan con cántaros rojos camino del río, veo camellos que se balancean y hombres con turbantes, oigo fuertes pisadas, temblores, movimiento a mi alrededor. Aquí Bernard, Neville, Ginny y Susan, pero no Rhoda, razan los parterres con sus redes. ¿Ya? Aquí ya empiezan a llegar otros personajes, ¿ya? Rozan las mariposas de las cabezas móviles de las flores, peinan la superficie del mundo, sus redes están llenas de alas batientes. Lois, 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 gritan, ¿cierto? Esto es lo que está pensando Lois al momento de que
de que, claro, los otros personajes se van acercando a él. Pero no pueden verme. Estoy al otro lado del seto. Solo hay huecos pequeños como ojos entre las hojas. Dios mío, déjalos que pasen, Dios mío. Permite que deje las mariposas envueltas en un pañuelo sobre la grava. Esto es porque él se sigue imaginando que él es como un tallo de una planta, ¿ya? Entonces, claro, él le tiene miedo a esas mariposas. Déjales contar sus mariposas blancas, rojas y moteadas, pero no permitas que me vean. A la sombra del seto soy verde como el tejo. Mi cabello es de hojas, estoy enraizado en el centro de la tierra, mi cuerpo es un tallo. Oprimo el tallo, una gota se forma en el orificio de la boca y lenta y densa crece y crece. Ahora algo de color rosa pasa por el hueco que parece un ojo. Ahora el rayo de una mirada se desliza por el hueco y el rayo me toca. Soy un chico con un traje de franela gris. Ahí de nuevo, después de la imaginación de lo que está imaginándose Lois, que se está imaginando que él era un tallo de planta, ya vuelve a la realidad y claro, y ahí se vuelve a ver que era un niño de franela gris. Ella me ha encontrado, siento el golpe en la nuca, me ha besado, todo se ha hecho añicos. ¿Ya? Acá es bien interesante porque ahora va a llegar otro personaje, va a llegar Ginny, y ¿qué pasa? Que se van a mezclar ambos monólogos o ambos corrientes de la conciencia, se van a ir mezclando. ¿Por qué? Porque vamos a saber lo que sentía Lois, que fue lo que leí recién, y ahora lo que veía Ginny mientras Lois estaba pensando lo otro. ¿Ya? Lo que va a decir Ginny ahora, en realidad ella lo está pensando, no se lo dijo en ningún momento Lois. He estado corriendo, eso fue lo único que le dijo Ginny después del desayuno. He visto que las hojas se agitaban en un hueco del seto. He pensado, es un pájaro en su nido. Las hojas han seguido moviéndose. He tenido miedo. He pasado corriendo ante Susan, ante Rhoda, ante Neville y Bernard, que hablaban junto a la caseta de las herramientas. Lloraba mientras corría más y más deprisa. ¿Qué ha movido las hojas? ¿Qué es lo que mueve mi corazón, mis piernas? Y he entrado bruscamente aquí y te he visto verde como un arbusto, como una rama, muy quieto, Lois, con la mirada fija. Eso lo está pensando Ginny, ¿ya? Mientras nosotros leíamos lo que le pasaba a Lois, bueno, Ginny estaba viendo desde fuera que Lois estaba quieto, estaba ahí, no se movía, y le dio como miedo a eso, lo asustó un poco, ¿ya? Eh, claro, está muerto, he pensado, y te he besado, claro. Entonces, como para sacarlo de ese, despertarlo, le di un beso. Con mi corazón dando saltos bajo el vestido de color rosa, como las hojas, que siguen moviéndose aunque nada las mueva. Ahora vuelo a geranios, vuelo al mantillo de la tierra, bailo, ondeo, me he arrojado sobre ti como una red de luz, estoy tendida, temblorosa, arrojada sobre ti. Ya, entonces aquí ya o sea, nosotros accedimos a lo que ella siente en relación a cómo está, cómo se siente con Lois. Aquí ahora pasa algo bien interesante, porque ahora llega Susan, que era otro de los personajes, y resulta que a Susan le gustaba Lois, entonces vio que Ginny le había dado un beso a Lois, entonces obviamente se puso celosa, se angustió, se puso triste. Entonces, claro, sin embargo, ella, o sea, lo que vamos a leer ahora son los pensamientos de Susan, y observando esta escena. Por entre el claro en el seto, dijo Susan, vi cómo Ginny lo besaba. Levanté la cabeza desde la maceta y miré por el hueco del seto. Vi cómo Ginny lo besaba, los vi a Ginny y a Lois besándose. Esta reiteración del tema es porque ella estaba enamorada de Lois, como les decía, y en su mente ella estaba muy enojada. Ahora envolveré mi angustia en el pañuelo que siempre llevo en el bolsillo, y la angustia quedará firmemente apretada en una pelota. Iré sola al bosque de hayas antes de la clase. No me sentaré a la mesa para hacer sumas, no me sentaré al lado de Ginny, al lado de Lois. O sea, ella quería hacer como casi una ley del hielo para que se percataran, ¿cierto? Ellos de lo molesta que estaba. Cogeré mi angustia y la dejaré sobre las raíces, bajo las copas de las hayas. La examinaré y la cogeré con las puntas de los dedos. No me descubrirán, comeré nueces y buscaré huevos entre las zarzas. Se me apelmazará el cabello, dormiré bajo un arbusto, beberé agua de charca y allí moriré. O sea, ella estaba súper angustiada y lo único que quería era sentirse como dirían ahora, así como ese trágame tierra, como se diría ahora, pero claro, ella lo único que quería era no quería saber nada del mundo, de la gente, y de lo menos de estos dos. Entonces, claro, después llega Bernard, que es el otro personaje, y Bernard estaba enamorado de Susan. Entonces, bien chistoso porque, claro, Lois estaba tranquilo, ¿cierto? Quieto, mirando una planta, y ahí
Ginny lo tomó por sorpresa y lo besó. Y eso mismo después lo observó Susan, ¿cierto? Y Susan se molestó por eso. Y ahora Bernard estaba observando a Susan porque a Bernard le gusta a Susan. Entonces, eso vamos a escuchar ahora. Susan ha pasado junto a nosotros, dijo Bernard. Ha pasado ante la puerta de la caseta de las herramientas con el pañuelo apretujado. No lloraba, pero sus ojos tan hermosos eran pequeños como los de los gatos antes de saltar. La seguiré, Neville. Iré despacio tras ella para estar a su alcance con mi curiosidad para confortarla cuando estalle de rabia y piensa estoy solo. O sea, Bernard conocía mucho a Susan y estaba enamorado de ella, entonces quería consolarla. Ahora cruza el campo con un garbo despreocupadamente para engañarnos. Llega a la hondonada, cree que nadie la ve, echa a correr con los puños crispados ante sí, claro, porque estaba furiosa. Se le hunde las uñas en el pañuelo apelotonado, se dirige hacia el bosque de hayas, lejos de la luz, abre los brazos al llegar a las hayas y se zambulle en las sombras como una nadadora. Pero aún está cegada tras la luz y tropieza y se arroja sobre las raíces, bajo los árboles, donde la claridad parece jadear, naciendo y extinguiéndose naciendo y extinguiéndose, ¿cierto? Acá es bien interesante porque o sea, nosotros conocemos a los personajes a través de lo que dicen los otros personajes, o más bien acerca en relación a lo que piensan los otros personajes en relación a lo que observan de sus amigos, ¿ya? Después dice, las ramas palpitan arriba, arriba y abajo, hay un desasosiego, una aflicción, hay tristeza, la luz va y viene, hay angustia, las raíces forman un esqueleto en la tierra, con hojas muertas amontonadas en los rincones. Susan ha derramado su angustia. El pañuelo yace en las raíces de las hayas y Susan solloza y se sienta, desmoronada allí donde ha caído. O sea, estaba realmente devastada. Después llega de nuevo, piensa Susan, ¿cierto? Y dice lo siguiente, he visto cómo Ginny le besaba, o sea, todavía está pensando, le está dando vuelta en su mente el beso que vio de Lois con Ginny. He mirado entre las hojas y la he visto, entró bailando, moteada de diamantes ligeros como el polvo, y yo soy rechoncha, Bernard, y bajita. Tengo unos ojos que miran muy de cerca al suelo y ven insectos en la hierba. La amarilla calidez en mí se volvió piedra cuando vi que Ginny besaba a Lois. Comeré hierba y moriré en cualquier charca de agua parda donde las hojas muertas se hayan podrido. Te he visto marchar, dijo Bernard. Al pasar junto a la puerta de la caseta te he oído gritar, soy desdichada, he dejado el cuchillo. eh, Tallaba barquitos en un leño con Neville y voy despeinado porque cuando la señora Constable me ha dicho que me peinara, había una mosca en una telaraña y he preguntado, ¿devuelvo la libertad a la mosca? ¿Dejo que la araña la devore? Por eso siempre llego tarde, voy despeinado, ¿cierto? Aquí estamos los pensamientos de Bernard. Voy despeinado con astillas de madera en el cabello. Al oír que llorabas, te he seguido y he visto cómo dejabas en el suelo el pañuelo apelotonado, con tu rabia y tu odio en él, pero esto pronto cesará, nuestros cuerpos ahora están cerca, oye mi respiración, también ves el escarabajo que lleva una hoja sobre el dorso, avanza en una dirección y luego en otra, de manera que hasta tu deseo, mientras contemplas el escarabajo, de poseer algo único, ahora es Lois, se ve obligado a vacilar, como la luz que va y viene por entre las hojas de haya, y entonces las palabras moviéndose en las sombras de las profundidades de tu mente romperán este nudo de dureza aplanado en tu pañuelo. Bien, es un texto bien desafiante, ya este que leímos recién, ya porque como les decía, mezcla las distintas voces de los personajes, ya mezcla los diálogos al principio que veíamos, el monólogo, ya después cuando los personajes están en su mente, ¿verdad? Estos parlamentos más extensos, y después estábamos en la corriente de la conciencia, cuando se superpone un pensamiento con otro. Así que es igual, sé que es un texto a veces un poco más complejo porque hay que estar atento, pero ¿qué les pareció? ¿Les llamó la atención? ¿Habían leído un texto así, con estas características? Que ocupara diálogo, después monólogo, después corriente de la conciencia. ¿Habían leído un texto así o no? ¿Se les hizo difícil, o sea, escuchar esta lectura o leerla? ¿Se les hace difícil o no? Igual dificulta un poco, ¿ya? Bien. Retomando un poco, vamos a pasar a las actividades. Acá voy a necesitar que participen, ¿ya?
El objetivo de la clase, estamos en el objetivo 7, ¿cierto? Es analizar, interpretar y comparar distintos relatos, ¿verdad? Que tengan las perspectivas múltiples. O lo de, de perspectivas múltiples se refiere al concepto de polifonía, que son esta variedad de voces que veíamos recién, que tiene que ver con los diálogos, cuando interviene más de un personaje, o cuando cambian de una forma de expresión a otra, como pasó con el monólogo y y la corriente de la conciencia. Y la literatura feminista, ¿cierto?, del siglo XX. Bien, como tarea para esta semana, ustedes tienen que hacer lo siguiente, ya para que presten atención. Ya tienen que, esta historia que está narrada en múltiples voces, tienen que darle un sentido. Entonces, para eso, ustedes tienen que crear un personaje que sea un adulto que está observando todo esto que les pasó a los niños, ya estas distintas situaciones que ellos comentaban, ya. Y para eso tienen que narrarlo entonces desde el punto de vista de este adulto en un texto entre 200 a 300 palabras, ¿ya? Para eso les va a servir el contador de palabras de Word, así que ahí podría más o menos calcular cuántas palabras llevan. Y en ese sentido, por ejemplo, claro, no sería más de media plana a una plana, ¿ya? Esa es una de las tareas para la próxima semana. Y lo otro es responder estas tres preguntas que aparecen al final, que igual las vamos a comentar ahora, ¿ya? Y las preguntas de ahora, aquí sí necesito que participen, ¿ya? Bien, dice, según el fragmento, ¿por qué es posible afirmar que los personajes intervienen en la obra a través de monólogos? Para responder esta pregunta, tienen que saber qué es un monólogo. Recuerden que el monólogo eran estos parlamentos más extensos, ¿verdad? Donde los personajes reflexionaban sobre sí mismos, sobre lo que pensaban y sentían, ¿ya? Alternativa A, porque algunos parlamentos son muy extensos. B, porque cada niño se siente solo en el enorme jardín. C, porque las conversaciones entre ellos están ausentes. O D, porque la historia está centrada en uno de los personajes. ¿Cuál será la correcta acá? ¿La A, la B, la C o la D? Repito la pregunta, ¿por qué es posible afirmar que los personajes intervienen en la obra a través de monólogos? La A dice porque algunos parlamentos son muy extensos, la B porque cada niño se siente solo en el enorme jardín, C porque las conversaciones entre ellos están ausentes, o D porque la historia está centrada en uno de los personajes. ¿Cuál será la correcta ahí? ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Cuál creen que es la correcta ahí? ¿En la primera? La Porque algunos parlamentos son muy extensos, ¿ya? ¿Los demás qué piensan? Igual la A. ¿Ya? ¿Alguien más piensa otra cosa? No estoy seguro, pero tampoco tengo dudas. Ya, muy bien. Ya, a ver, veamos. Veamos una por una. Por ejemplo, veamos la B, porque cada niño se siente solo en el enorme jardín. No porque se sienta solo o se sientan solo los niños va a ser un monólogo. Eso no define por ningún lado el monólogo, así que no. La alternativa D dice porque la historia está centrada en uno de los personajes. Esa podría ser un distractor. ¿Por qué? Porque específicamente el monólogo sí se centra en un personaje, porque estamos dentro del Parlamento, pero esta historia no solamente habla de un personaje, ¿ya? Porque da a entender eso, sino que esta historia entremezcla la historia de estos seis personajes, así que también la descartamos. Pero la A dice porque algunos parlamentos son muy extensos. A ver, ojo ahí, porque a ver, si es claro, los monólogos son más extensos, ¿verdad? Sí, es un buen distractor, pero los monólogos son el intercambio de dos, o sea, perdón, los diálogos son el intercambio de una o más voces. Y a veces pasa que un diálogo, lo que diga una persona puede ser un poco más extenso, sin embargo, después otra persona interviene. Entonces, quizás no sería la definición más exacta, pero podría haber sido. En cambio, la C dice porque las conversaciones entre ellos están ausentes. A ver, em, claro, igual ahí está interesante porque dice, claro, cuando no conversan, es que, claro, justamente ahí uno interviene y el otro, claro, el otro deja de hablar. Eso es parte también del monólogo, ¿ya? Sin embargo, acá tampoco es que estuvieran ausentes las conversaciones, ¿ya? Porque en realidad sí hay conversación al principio, ¿ya? Pero dentro de todo tenemos que distinguir entre la A y la C, que podrían ser las dos más correctas, ¿ya? A mi modo de entender, creo que la C sería más correcta que la A, ¿ya? Porque dice que las conversaciones entre ellos están ausentes, ¿sí?
Sí, sería como la más correcta entre las dos, ¿ya? Porque justamente la ausencia de conversación y solamente la presencia del monólogo, o sea, la presencia de un solo parlamento sería presencia de monólogo, ¿ya? Más bien por ese lado, ¿ya? Ujú. Y la segunda dice, relee el siguiente fragmento y responde. Veo un aro suspendido encima de mí, dijo Bernard, el aro vibra colgado de un lazo de luz. Veo una lámina de pálido amarillo, dijo Susan, que crece y se aleja al reencuentro de una raya púrpura. Oigo un sonido, dijo Rhoda, de un gorjeo que se eleva y baja. Veo un globo, dijo Neville, que cuelga en el aire, en la vertical caída de las inmensas laderas de una colina. Veo una borla carmesí, dijo Ginny, con hebras de oro enroscadas. Yo oigo una pateada, dijo Lois. Hay un animal grande con una pata encadenada, patea, patea, patea. Este fragmento era de la parte donde estaban en los diálogos, ¿ya? Entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes marcas textuales permiten clasificar este fragmento como polifónico? El concepto de polifonía, acuérdense que yo les dije que se daba por la intervención de los diálogos, porque también a veces hay un cambio de diálogo monólogo o a corriente de la conciencia. ¿Cuál de las opciones? La A dice el diálogo que sostienen los niños entre ellos. B, los verbos que enuncian la acción de cada niño. C, los adjetivos que describen la idea de cada niño. O la D, la repetición de la palabra dijo en cada parlamento. ¿Cuál será más precisa para señalar que es una polifonía? ¿Cuál será más precisa ahí? ¿Cuál creen que es? ¿El diálogo, los verbos, los adjetivos o la repetición de la palabra dijo? ¿Cuál tiene que ver más con la polifonía? ¿Cuál creen que es? Chicos, chicas, ¿cuál será? Yo creo que sé. Los adjetivos que describen la idea de cada niño. Es que Sí. los adjetivos serían, a ver, por ejemplo, sería el aro vibra colgado. Después lo otro sería la raya púrpura. No, los adjetivos no pueden ser, no tiene que ver con la polifonía. A ver. La B, los verbos que enuncian la acción de cada niño. No, los verbos tampoco podrían ser, porque los verbos que aparecen al principio dicen veo, oigo, oigo. Esos son los verbos que aparecen al principio. Y los verbos tampoco nos clarifican de la polifonía. Yo les dije recién que habían tres formas que eran propios de la polifonía. ¿Cuál de esas tres está presente acá en la alternativa? Acuérdense que había tres. El diálogo, monólogo y la corriente de la conciencia. Si se fijan, de las tres, la única que aparece ahí es la A en el diálogo. Dice, el diálogo que sostienen los niños entre ellos. ¿Ya? Sería la A, porque ahí está la presencia del diálogo es marca de una polifonía. ¿Por qué? Porque la polifonía, recuerden, que son varias voces, la presencia de varias voces en la narración. Y en los diálogos siempre intervienen distintos personajes. ¿Ya? Entonces acá era la A. ¿Ya? Y por último, dice tenemos que analizar la actitud de Ginny en una parte en relación cuando descubre a Lois. He estado corriendo, dijo Ginny después del desayuno. He visto que las hojas se agitaban en un hueco del seto. He pensado, es un pájaro en su nido. Las hojas han seguido moviéndose. He tenido miedo. He pasado corriendo ante Susan, ante Rhoda, ante Neville y Bernard, que hablaban junto a la caseta de las herramientas. Lloraba mientras corría más y más deprisa. ¿Qué ha movido las hojas? ¿Qué es lo que mueve mi corazón, mis piernas? Y he entrado bruscamente aquí y te he visto verde como un arbusto, como una rama, muy quieto Lois, con la mirada fija. Acá tienen que fijarse las palabras claves de cada respuesta. ¿Ya? En la primera dice su curiosidad, su amor, después dice su intuición o su temor. ¿Ya? Tienen que fijarse qué es lo que sentía. Tienen que fijarse qué sentimiento le despertó a ella, le nació a ella cuando llegó finalmente donde Lois. Está literal en el texto. La alternativa A dice su curiosidad por el meneo de las hojas, su amor por los pájaros que la guiaban, su intuición propia de su ser femenino, o la D, su temor a las plantas que se mueven. ¿Qué sintió ella? ¿Curiosidad, amor, intuición o temor? Sintió miedo. Sí, cierto, sintió miedo, ¿verdad? Y sinónimo de miedo de las cuatro opciones, ¿cuál sería? La D.
La D, ¿cierto? Su temor a las plantas que se mueven. Muy bien, esa era la correcta, súper bien. Ujú. Bien, y por último, bueno, ahí para que analicen cómo les fue a cada uno, si tuvieron las 3 correctas, logrado, 2 correctas, medianamente logrado, una correcta por lograr, y sin ninguna correcta no logrado, ¿ya? Eso respecto hasta ahora, ¿ya? Y bien, vamos llegando al final de la clase, esta parte de acá tienen que enviarla durante la semana. ¿Qué aprendiste sobre la polifonía en un texto narrativo? De lo que vimos hoy día, ¿con qué se quedan ustedes sobre la polifonía, sobre ese concepto? ¿Qué les queda? ¿Qué les queda sobre el concepto de polifonía? También lo vimos en la clase pasada, a los que estuvieron presentes. A ver, la idea es que ustedes aquí intervengan para que yo saber con cuánto aprendieron. Ya les repito que el concepto de polifonía tiene que ver con la pluralidad de voces, con que intervienen varios personajes. Por ello, en la polifonía es importante el diálogo, porque el diálogo es la forma más explícita de ver la presencia de la polifonía. ¿Por qué? Porque en un diálogo siempre intervienen al menos 2 personajes. Y aquí en este relato intervinieron inclusive 6. ¿Ya? Y por otro lado, el monólogo nos permite conocer los pensamientos y sentimientos de los personajes, y la corriente de la conciencia nos permitía conocer también los pensamientos y sentimientos, pero la diferencia está en que era un poco más desordenada, porque saltaba de un pensamiento a otro. Sin embargo, las 3 formas, monólogo, diálogo y corriente de la conciencia, las 3 forman parte de las polifonías, ¿ya? Porque son distintos puntos de vista en una narración, ¿ya? ¿Y cómo podemos identificarla? Bueno, a través de los diálogos, a través de estas marcas textuales como el dijo que, ¿cierto? Que aparecía al principio, ¿ya? Que era propio del estilo directo, ¿ya? Y por último, ¿con qué se quedan ustedes que es como de esta literatura del siglo XX? ¿Qué mensaje les queda? ¿Con qué se quedan? Aprovechen mientras tanto de anotar su nombre en el chat para que me quede registrada la asistencia. ¿Ya? Entonces, ¿con qué se quedan del concepto de polifonía? O sea, perdón, de la narrativa contemporánea. ¿Qué sensación le queda de esta narrativa, de este tipo de narraciones? Chicos, chicas. Por ejemplo, ¿es una literatura fácil de leer, según lo que vieron ustedes ahora? ¿O igual cuesta un poco más? Si se fijan, acá implicaba una lectura mucho más atenta, donde tuviéramos un lector mucho más activo, ¿ya? En ese sentido, claro, implicaba que ustedes estuvieran atentos a cada detalle, ¿cierto?, de la narración, ¿ya? Y por lo tanto ustedes también tenían que reconstruir la historia. Por eso era importante que ustedes le pusieran atención a los diálogos, ¿ya? Porque cada personaje en el diálogo aportaba nueva información sobre la historia, ¿ya? Por ese lado igual era importante, ¿ya? Y bien, la literatura entonces contemporánea implica un desafío del lector más activo que tiene que trabajar con los finales inesperados, que tiene que reconstruir la historia. Bien, ¿alguna consulta, algo que quieran aportar, algo que quieran decir? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quieran aportar, chicos, chicas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no esté claro? ¿Ya? Entonces, repito, hoy día vimos el concepto de polifonía, que podía ser de 3 tipos: a través de diálogos, a través de monólogos o a través de la corriente de la conciencia. Tanto en el monólogo como en la corriente de la conciencia accedíamos al pensamiento interno de los personajes, que eran estos parlamentos más extensos, reflexiones más extensas de ellos, ¿ya? Y que se daban en ausencia de la intervención de los otros personajes. Y teníamos también los diálogos, que cuando intervenían distintas voces, ¿ya? Bien, eso chicos, saludos a todas y a todos, cuídense mucho, que estén muy bien. Ya cualquier consulta me escriben si tuvieran alguna duda, y recuerden enviar durante la semana las actividades, que era escribir el relato breve, ¿cierto? Ya con lo que se pide ahí de un narrador que observe, ¿cierto?, lo que les pasaba a estos niños, y responder las 3 preguntas finales que comentábamos sobre la clase. ¿Ya? Bien. Chao a todos, a todas, me despido, que estén muy bien. Chao, Chao, profe. chao, Chao. Que se- igual, chao, profe. chao.